quiere implantar, ¿verdad? Ese microchip o esa inyección donde va a ir la nanotecnología que lamentablemente, ¿verdad? Pues no sé si decir lamentablemente, sino que estamos en los últimos tiempos. Yo creo que me puedo decir, gloria a Dios que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad que sí, mis hermanos? Bien, consejo, lo voy a hacer de médico, no sé que no soy médico. Están recomendando, hermanos, la aspirina, están recomendando la aspirina porque la aspirina tiene cierto anticoagulante. Para si usted empieza a tener síntomas, tómese aspirina. La aspirina, de hecho, por mucho tiempo la recomendaron. Hay una aspirina que se llama 83, que si se toma una diaria, eso le ayuda para prevenir un ataque cardíaco. Así es que es nomás consejo, si nos gusta agarrar bien y si no, no se preocupe, no hay ningún problema. Pero todo esto no es más que un pánico que se ha causado, hermanos, y sabemos la razón. Estamos en los últimos días y todo esto va a ir lamentablemente, ¿verdad?, de mal en peor. Así es que, ¿ya su nombre, hermanos? Bien, Mateo 19, en el nombre de Jesús, voy a continuar el tema que estamos pendiente el otro día. Hoy en la mañana, para los que, bueno, de hecho no estuvieron en la mañana, estuvo nuestro hermano Noé González, él estuvo predicando en la mañana. Va a estar un tiempo con nosotros. Es que si quiere venirse el jueves, es probable que el hermano esté compartiendo el jueves en el nombre de Dios. Me da gusto verlos a todos, ya los grupos casi juntos, y mi consejo, hermanos, es de que, como ya lo hemos estado viendo, valoremos el poco tiempo que nos queda de libertad, porque las libertades se están coartando, nos están metiendo en reglas más estrictas, y no le extrañe que un tiempo no muy lejano, ¿verdad?, las enmiendas, como la segunda enmienda en Estados Unidos, ¿verdad?, vaya a restringirse, y lamentablemente, ¿verdad?, la persecución en Estados Unidos, en América, en Latinoamérica, empiece como ya está ahorita en África y en otros, en India y en otros lugares, en China, hermanos, están inclusive quemando templos de cristianos allá. Pues de hecho China sabemos que es un país totalmente comunista, así que no nos extraña en aquel lado, pero acá donde entre comillas somos, ¿verdad?, hay una democracia, que de democracia realmente no hay nada, todo lamentablemente está controlado, y el sistema va a ir, ¿verdad?, ellos lo van a ir perfeccionando, los van a ir, hermanos, controlando entre más. Por eso el canto que cantaban los hermanos ahorita, ¿verdad?, desde que Cristo viene, ya saben que Cristo viene ya. Amén. Claro, no está obligado a creer. Usted puede decir lo que dijeron algunos en segunda de Pedro, cuando dijeron: desde que nuestros padres murieron, las cosas permanecen así como desde el principio. Y ellos negaban que la venida del Señor Jesús fuera una realidad. Usted no está obligado a creerlo, pero si usted cree en la segunda venida del Señor Jesucristo, entonces la recomendación más importante, y aquí yo introduciría lo que les dije el otro día, el tema, ¿verdad?, que les compartía, y lo titulamos: ¿qué tan seguro estás de tu salvación? ¿Qué tan seguros, hermanos, están ustedes de su salvación? Claro, no me contesten porque esa es una decisión muy personal, una convicción muy personal, pero la pregunta que les hago no la hago para inclusive apuntarlos con el dedo. Inclusive estoy seguro que si nosotros fuéramos un poco deshonestos en el sentido de que no aprendiéramos a respetarnos y a honrarnos como lo que somos, comúnmente nos sacaríamos la garra los unos a los otros. Diríamos: no, hermano, no se va a ir al cielo ni con pomada la campana. Cuando probablemente puede ser lo contrario, no lo sé. Entonces, no lo estoy haciendo, no les estoy preguntando esto para cuestionarlos de una manera personal. Todo lo contrario, para llevarlos, ¿verdad?, a un examen, o a un autoexamen, que de hecho, si yo les pudiera dar una idea de esto, se nos daría con Lucas capítulo 18, cuando Jesús termina la parábola de la viuda y del juez injusto. En el verso 8 Jesús termina diciendo: pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe sobre la tierra. Y yo les pregunto: ¿ustedes creen que Jesús estaba haciendo esa pregunta porque no sabía si iba a haber fe o no iba a haber fe? Claro que él sabía. Él sabe cuánta fe va a haber el día que él venga. No le estaba preguntando porque no lo sabía. Estaba preguntando para precisamente mandarles a los discípulos, o a quienes estaban escuchando en ese momento, ¿verdad?, un mensaje a la conciencia.
Porque esa es una gran realidad, hermanos. ¿Sabían que la fe va a brillar por su ausencia en muchos cristianos en estos últimos tiempos? Vea el capítulo 25 de Mateo. ¿De cuántas vírgenes habla la Biblia ahí? De 10. Y eso es una realidad. Nada más 5 se van a ir, las otras 5 se van a quedar. Entonces, cuando vemos todos esos pasajes y hacemos esta pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Incomodarlos o cuestionarlos? No, hermanos, es ponerlos, ¿verdad?, a pensar y decir, caray, de veras que si las cosas son así, entonces debería yo de empezar a poner, como dice el apóstol, a los servidores, ¿verdad?, con más diligencia. ¿Qué dijo el apóstol? Atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, para los que estuvieron aquí el domingo pasado, no me acuerdo si fue en el tercer punto donde compartí este tema, o fue en el segundo. Ahí ustedes ahorita se van a dar cuenta porque unos estuvieron en el segundo, otros estuvieron en el tercero. Pero les hablaba y veíamos el caso de un acontecimiento de un joven que hizo una pregunta, y en su pregunta este joven recibe la respuesta. Pero cuando el joven recibe la respuesta, toma una acción que a muchos de nosotros, cuando vemos esta acción, y de hecho yo he escuchado la mayoría de las predicaciones que yo he escuchado, hermanos, de estos pasajes que vamos a ver, la mayoría de estas predicaciones terminan en el asunto de las riquezas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el joven se fue triste, ¿verdad? ¿Por qué se fue triste, hermano? Porque tenía muchas riquezas. Y enseguida Jesús entonces habla de difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Y ahí se centra la mayoría de las predicaciones que yo he oído, y está correcto. De hecho, yo la he compartido de esa manera. Les decía a los hermanos de Fierro el otro día, ayer precisamente, que leyendo este pasaje nuevamente y dándoles algunas pasadas, me detuve en una área que ya les comenté el otro día un poco de eso, y lo vamos a ver hoy, en la que yo me ponía a pensar de que qué fácil es hacer un juicio, ¿verdad?, en términos generales. Qué fácil es, por ejemplo, usted en su trabajo, ¿verdad?, mirar la acción de una persona y usted decir, está mal lo que está haciendo. Inclusive mirar dentro de la congregación, como yo los puedo mirar a usted, como usted me puede mirar a mí, y llegar al punto de decir, bueno, está mal lo que está haciendo. Y en algún momento los juicios que hagamos pueden tener alguna línea de claridad, pero cuando yo veía, hermanos, este pasaje y veía algo muy interesante, y quiero que lo notemos, en el capítulo 19, ¿sí lo tiene, verdad? Bien, solo porque ya nos queda muy poco tiempo, aunque dijimos que es el último punto, así que vamos a darle que el mole de olla. Dice el versículo 18, le dice el joven, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ocupe su lugar en el nombre del Señor. ¿Cuántos mandamientos vio ahí, hermanos? Usted que lo leyó. No los contó, ¿verdad? Son 6. Bueno, de hecho, el amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor lo instala en su ministerio, porque el Señor encerró. Dice que de estos 2 mandamientos, que es oír a Israel, el Señor vuestro Dios uno es, y el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Él los encerró y dijo, toda la ley y los profetas dependen de estos 2 mandamientos. De hecho, ese término, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando usted investiga y se da cuenta que Juan, por ejemplo, lo dice de una manera muy interesante, cuando dice, Juan lo pone como dice, un nuevo mandamiento os doy. Usted se pone a pensar, a ver, un nuevo mandamiento, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, meramente no es que fuera un nuevo mandamiento, realmente lo que el Señor estaba haciendo era resumiendo eso. Pero cuando usted lee este pasaje que acabamos de leer, hermanos, y luego enseguida el versículo 19, qué interesante lo que este joven dice. A ver, díganme qué dice el versículo 19. Bueno, perdón, yo creo que me equivoqué. Voy a hacer el versículo 20, sí, el verso 20, perdón. El 20. Todo esto he guardado desde mi juventud. Bueno, y ya entonces el Señor le dice, ¿verdad?, lo que le faltaba para ser perfecto, y es ahí donde él, lamentablemente, tomó una determinación incorrecta. Al menos así lo vemos nosotros, ¿verdad? Porque ¿qué podemos decir nosotros? ¡Qué bárbaro! Sí,
le faltaba un mandamiento, hermano, para ser perfecto, y entonces él hubiera cumplido el deseo que él tenía, porque el deseo que él tenía, cuando le pregunta al maestro, le dice: maestro, bueno, ¿qué bien haré? ¿Para qué, hermanos? Para heredar la vida eterna. ¿Y quién no quiere heredar la vida eterna? De hecho, por eso estamos aquí, hermanos, luchando, esforzándonos, buscando la manera de cómo agradar a Dios, porque queremos heredar la vida eterna. Pero déjeme, me remito a lo que concluí ahorita. El joven, hermano, dice algo muy interesante: todo esto guardé desde mi juventud. Y es muy interesante, pero déjeme le explico algo más. No se me olvide que Jesús es judío, ¿verdad que sí? Entonces, ¿con quién está hablando Jesús? Con un joven judío. ¿Por qué Jesús solamente le menciona estos mandamientos y no le menciona por ejemplo, el 1? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. No le menciona el 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, etcétera, etcétera. ¿Por qué no le mencionó el 3? ¿Verdad? Que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué no le menciona el 4, donde dice, verdad, guardarás el séptimo día, que es el sábado, porque Dios lo estableció así? ¿Por qué? Porque está hablando con un judío, hermanos. El Señor no le podía a él decir los otros mandamientos que le acabo de mencionar, porque todo judío, hermanos, todo israelita sabía, ¿verdad?, que todos los 10 mandamientos deben de guardarse, pero cuando el Señor le menciona esos 6 solamente, y ahorita le explico el 6, porque ahorita vamos a entrar en esa área, hay 4 mandamientos, hermanos, que son una regla, todos son una regla, pero déjenme le explico algo. Por ejemplo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, que es el primer mandamiento. De ahí, hermanos, se definen todos los demás mandamientos. Por ejemplo, Jesús dice que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nadie, pero al menos así lo veo yo, nadie que realmente, hermanos, conozca el primer mandamiento y la consecuencia del mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de todas fuerzas y con todo tu poder. Nadie que guarde ese mandamiento como debe de ser puede odiar está chillando mucho, a ver si le baja un poquito más, por favor. Nadie que guarde ese mandamiento, hermano, va a odiar a su prójimo, ¿o sí? Bueno, no debería, porque precisamente vamos a entrar ahorita a ese punto. Pero cuando usted, por ejemplo, hermanos, ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que el Señor le enseña cuando usted entiende ese gran mandamiento? ¿Qué es lo que el Señor le enseña? Cuando usted lee el mandamiento del Oye Israel y lo pone por práctica, usted se da cuenta entonces de algo muy interesante. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Dios y de las características de Dios, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de 1 de Juan dice el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Dios es qué, hermanos? Amor. ¿Cómo podemos nosotros decir, y ahí lo dice también el apóstol Juan, lo menciona y dice, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no podemos ver? Si no, ¿qué dice, hermanos? Si no amamos a quien podemos ver. Entonces, del primer mandamiento, hermanos, se desprende el resto de los demás mandamientos. Bueno, no me voy a meter ahí porque me llevaría mucho tiempo, pero ¿por qué el Señor no menciona los otros 4 mandamientos? Porque un judío tenía la regla de que tenía que practicar esos mandamientos. Ahora, déjenme lo llevo a este punto. En el verso 18 nuevamente dice así. Me gustaría, si alguien tiene una pluma y un papel, para que los apunte. No sé si vamos a poderlos terminar, pero por lo menos vamos a meternos en alguno de ellos. Dícele, ¿cuáles? Y Jesús le dice, número 1, ¿cuáles, hermanos? No matarás. Número 2, no adulterarás. Número 3, no robarás o no hurtarás. Número 4, no dirás falso testimonio. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Y número 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece que ese último mandamiento no está en armonía con los demás, porque si usted en el capítulo 20 de los Éxodos, el último mandamiento termina, no codiciarás la mujer y empieza a hablar de las demás cosas. ¿Cuántos se acuerdan, hace algunos, que serán 2-3 años atrás,
tocamos aquí todos los 10 mandamientos. ¿Cuántos se acuerdan de esos temas que tocamos en ese tiempo? Que inclusive yo les expliqué lo que era el decálogo. ¿Sí saben lo que es el decálogo, verdad que sí? Los 10 mandamientos. Hay 3 tipos de decálogo, lo puede usted encontrar inclusive en internet. El decálogo según los judíos, el decálogo según el cristianismo o el evangelismo, y el decálogo según el catolicismo. Y usted sabe que en el decálogo del catolicismo ellos cambian el segundo mandamiento. No les conviene, eso es muy claro. Pero si se acuerdan, hermanos, en ese tiempo, que fue un tiempo a mí se me hizo un tiempo muy interesante, porque cuando los estudiamos, estoy seguro que en ese tiempo muchos de ustedes se aprendieron los 10 mandamientos y los podían decir hasta de memoria, cosa que a veces les exigimos a nuestros hijos, que digan textos de memoria, y muchos de nosotros no nos hemos, ¿verdad?, atrevido a hacer eso. Ahora, ¿cuántos me pudieran decir los 10 mandamientos ahorita en este momento? Batallaríamos. Pero voy más allá. ¿Cuántos consideran? Porque miren lo que este joven dijo: Señor, todo esto, ¿qué dijo? Lo he guardado desde mi juventud. No está hablando de me los he aprendido desde mi juventud. Está hablando, los he puesto por práctica desde mi juventud. De hecho, hermanos, yo considero, porque cuando examinamos a este joven, nada más por un punto, hermanos, lo descalificamos. Se sale el joven, más uno le faltaba y se fue triste por ello porque tenía muchas posesiones. Bueno, pero veamos la otra parte, hermanos. Creo, y lo digo con respeto, que estaba mejor que muchos de nosotros. Hermanos, el decir esas palabras no cualquiera lo dice. Todo esto, ¿qué dijo el joven, hermano? He guardado desde mi juventud. Yo les explicaba a los hermanos en Friona, para no meterme ahorita en ese punto porque ya el tiempo corre. En el judaísmo, hermanos, hay algunas líneas de la expresión juventud. La palabra juventud puede estar dirigida en el sentido físico de un joven de determinada edad. Yo les digo a los hermanos que todo judío a la edad de 18 años, obligadamente, de acuerdo al Estado, se tiene que casar. De la única manera que un judío varón no se casa es cuando, ¿verdad?, pide al Senadrín, pide una carta para él poder seguir sus estudios y llegar inclusive al deseo que Pablo tenía. Pablo, hermanos, cursó todos los estudios porque el deseo de él era llegar a ser parte del Senadrín, del grupo de los 70 o 72. Hay algunas diferencias en eso. Pero también está la expresión de la juventud refiriéndose a un matrimonio joven. Bueno, lo importante aquí, hermanos, es que si ustedes se fijan, este joven a la edad, aún con el término que se le haya dado, ya tenía posesiones. Es probable que había trabajado desde muy joven y ya tenía un capital, tenía algunas posesiones, o es probable que este joven ya tenía determinada riqueza porque se lo heredaron sus padres. Bueno, el punto ahorita no es las riquezas, pero les comento esto, hermanos, porque muchos de nosotros, y puede ser que yo sea así, hermanos, cuando se trata del asunto dinero, muchos batallamos en esa área. ¿Qué decir? Mayormente cuando se trata, ¿verdad?, dentro de la familia nos podemos prestar y otro, pero cuando se trata de alguien más, como que batallamos. Y no estoy reclamando, ni mucho menos, porque es un sentimiento muy natural. Todos tenemos esa tendencia, a excepción de aquellos que tienen un don, como lo dice 2 Corintios capítulo 9, cuando Pablo da gracias y dice: gracias a Dios por este inefable don. Ya su nombre. Pero dejemos el dinero a un lado, hermanos. Este joven dice unas palabras muy exactas: todo esto he guardado desde mi juventud. Y luego ya le dice: ¿qué más me falta? Así es que muchos de nosotros, por ese ¿qué más me falta?, lo descalificamos por la acción que hizo. Pero ¿qué les parece, hermanos, si nos metemos a esa línea donde él nos pudiera dar una gran lección en relación a lo que él dijo: todo esto he guardado desde mi mocedad? Y no vamos a leerlos todos, pero vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es el primero ahí, hermanos, que el Señor mencionó a este joven? No matarás. ¿Verdad que sí es ese, no? Ok. Claro, ¿cuántos de ustedes entienden en términos generales lo que es el no matarás?
no quitarle la vida a otra persona. Ninguno de nosotros que hoy conocemos la palabra de Dios, ¿verdad?, sabemos que podemos llegar a hacer determinada acción, a menos, ojo con lo que voy a decir, no me malinterpreten, a menos que el mismo Dios y aún las leyes terrenales justifiquen lo que usted haya hecho, sea por accidente o sea por defensa propia. De hecho, Levíticos habla mucho de eso. Cuando alguien mataba a alguien accidentalmente, hermanos, tenía que comprobar que lo que había hecho realmente lo había hecho accidentalmente. Si no, entonces ya había otras reglas. De hecho, había una regla muy fuerte que se llamaba ojo por ojo y diente por diente. Por eso el Señor pone el gobierno, hermanos, para que a través del gobierno se haga la justicia. Pero usted y yo no estamos facultados ni por Dios ni por la ley para matar de nuestra voluntad a otra persona simplemente por matar, porque eso se llamaría homicidio. Ya su nombre. Gloria. Bueno, vamos, como sabemos que ya no podemos matar físicamente a nadie, porque no solamente es contra Dios, sino es contra la ley terrenal y las consecuencias van a venir. ¿Qué les parece si nos metemos en el área espiritual? Vamos a ver cómo andamos en ese mandamiento, hermanos. ¿Cuál es el primero? Dijimos, no matarás. ¿Qué es matar? Privar de la vida a una persona. Pero, ¿qué les parece si nos metemos al plano espiritual? A ver, vaya conmigo a primera de Juan, capítulo 3, del Señor Jesús. Voy a hacer algunas aclaraciones, hermanos. De hecho, la quiero empezar a hacer porque esto es muy importante. Nosotros, como cristianos, hermanos, de hecho, el distintivo de cada cristiano, el Señor Jesús lo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué, hermanos? En que nos améis los unos a los otros. ¿Cuál es la regla que Dios establece dentro de una iglesia, hermanos, como miembros, y cómo debemos de tratarnos los unos a los otros? De que debemos de tratarnos con amor. Ahora, aclaración, muy interesante, escuchen lo que le voy a decir, porque muchas de las veces en las malas interpretaciones a veces hacemos deducciones que no son correctas. Una cosa es que Dios me enseñe a mí a amar a mi hermano, y escuchen lo que le voy a decir, aún con todos sus defectos. Y otra cosa es que por el hecho de que yo no esté de acuerdo con el hermano o con la hermana en alguna área, ya eso lo voy a tomar como una actitud de odio o de rechazo a la persona. Yo creo que eso no es así. Hablemos del matrimonio, por ejemplo. La verdad, hermanos, es que el matrimonio no hay matrimonio perfecto, la verdad, yo lo he dicho. Pero sí hay matrimonios saludables. ¿Cuáles son los matrimonios saludables? Aquellos a los que decía el hermano, me gustó la expresión que el hermano lo decía esta mañana, de las cosas están tan difíciles o tan tristes en los matrimonios, que hay matrimonios que después de 35 años de casados y de haber tenido 10 niños, dice que se ponen a platicar y que dicen, nos vamos a separar porque parece que no hemos llegado a un acuerdo. Decía el hermano, ¿de veras? ¿Con 10 niños? ¿Con 35 años de casado y ya no pueden llegar a un acuerdo? Entonces, separarse no es que no hayan llegado a es que simplemente hay necedad en el corazón. Por eso, inclusive hablando del matrimonio, Jesús, cuando lo cuestionan en el capítulo 19 del libro de Juan, dice Jesús, hermano, Jesús le dijo a aquellos hombres que lo cuestionaron, que Moisés mandó dar carta de divorcio por la dureza del corazón. ¿Ya sonó? Entonces, en la iglesia, hermanos, hay un distintivo, y el distintivo es que debemos llamarnos los unos a los otros. Ahora, es probable que aquí habemos hermanos que somos diferentes, hermanos, somos diferentes. Hay gente que le gusta mucho mi carácter, hay gente que no le gusta mi carácter, y nadie está obligado a aceptarme, y viceversa. Hay gente que a usted lo aprecia, hermano, por su carácter que tiene, pero hay gente que la verdad, hermanos, le choca su carácter. Bueno, eso no es, hermanos, porque vamos a ver una palabra que está aquí en la palabra. Eso no es que yo odie al hermano, simplemente somos diferentes. Nos amamos en Cristo, pero bueno, tenemos diferentes puntos de vista y diferentes ideas. Pero le voy a decir por qué le estoy diciendo esto. Porque en el capítulo 3 del Evangelio de Juan 14, si lo tienen, dice que nosotros, sí está ahí, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué, hermanos? ¿En qué sabemos eso? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Verso 15.
Cualquiera que aborrece a su hermano, ¿qué es, hermano? ¿Qué es, hermano? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. O sea, quien llega a este nivel, hermanos, a aborrecer a su hermano, no solamente no amarlo, sino aborrecerlo, está fallando a este mandamiento. ¿Por qué? Porque si el homicidio consiste en el sentido literal, quitarle la vida a una persona, privarlo de su vida, y en el plano espiritual, hermanos, es que cuando usted y yo aborrecemos a un hermano, nos convertimos en un homicida, y sabemos que ningún homicida tiene parte en el reino de Dios. Entonces, ¿estamos fallando en ese mandamiento, sí o no? Sí, estamos fallando, hermano. Ahora, déjenme aclararle una vez más esto, no me malinterpreten. Es probable que aquí haya hermanos que diferimos en algunas áreas, pero cuando llegamos al punto de aborrecer, eso es muy diferente. De hecho, miren lo que les voy a decir, hermanos, para que se den cuenta cómo el enemigo está trabajando en estos últimos tiempos, y el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Váyase conmigo a Lucas 21, en el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Lucas 21. Gloria al Rey. Por eso yo les he venido diciendo, hermanos, tratemos de mantenernos unidos, tratemos de mantenernos en comunicación, tratemos de mantenernos, hermanos, en el amor del Señor, ¿verdad? Porque vienen tiempos muy difíciles. De hecho, yo se los he dicho, cuando la persecución venga, muchos no vamos a andar juntos, hermanos. Y claro, aquí yo no sé si aquí se puede escoger con quién quiero andar. A ver, ¿con quién le gustaría usted andar, hermanos? Bueno, no me lo diga, pero usted quizás dirá, por ejemplo, me gustaría andar con el hermano Aurelio. ¿Pero por qué? Un guardaespaldas tremendo que vamos a tener ahí. A mí me gustaría que yo andar con el hermano Aurelio, el hermano Aurelio conmigo. Pero también me gustaría andar, hermanos, con hermanas que se avienten esas tortillas de harina, hermano, en la persecución, y no sabemos la verdad. No sabemos ni con quién vamos a andar, ni dónde vamos a andar. Pero hay algo que nos va a beneficiar, hermanos. Y de hecho, fíjense lo que mucha gente está diciendo en estos últimos tiempos, que dicen que estamos peleando contra un enemigo invisible, hermanos. Y en alguna manera ellos pudieran tener cierta razón. Pero nosotros, hermanos, no solamente estamos peleando contra un enemigo invisible, sino que el Señor nos ha encargado que nos mantengamos unidos y que nos mantengamos en Él, porque sin Él nada vamos a poder hacer. Y a su nombre. Miren lo que dice la Biblia, Lucas 21, en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Voy al verso 13 en adelante. Bueno, verso 12, dice el 12. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Todo esto va a acontecer, hermanos, aunque usted no lo esté realizando ahorita. De hecho, ya está pasando en algunos lugares. Dice el 13, y os será por testimonio. Poned pues en vuestros corazones, no pensad antes que habéis de responder, porque yo les daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados, ¿qué dice, hermanos? Aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Y qué dice el 17? Y seréis aborrecidos de todas las gentes, de todos, por causa de mi nombre. Promesa tremenda, pero un pelo de vuestra cabeza no perecerá. A ver, explico. ¿Será posible, hermanos, que cuando lleguemos a ese punto vaya a darse inclusive el grado en que nuestros familiares que no conocen las cosas de Dios puedan llegar ellos a entregarnos literalmente? Usted lo acaba de leer. ¿Por qué? Y Jesús lo dijo, porque no conocen al Padre y a mí. Pero usted y yo, hermanos, conocemos al Padre. Usted y yo conocemos el amor de Cristo. Entonces, la regla es que entre nosotros no debemos de aborrecernos. Ellos quedan excusados, entre comillas, porque ellos no conocen lo que usted y yo conocemos. Y sería terrible, hermanos. Imagínense, hermanos, usted, sus familiares, usted oyendo, ¿no? Llega a la casa de su familiar, donde usted llega pidiendo un pedazo de pan y resulta que su familiar le está llamando a la policía para entregarle. Eso va a suceder, literalmente, eso va a suceder. ¿Cuántos vieron lo que sucedió en Wuhan, China, hermanos? Cuando todo esto empezó, la gente salía de Wuhan, salía a otras provincias,
Y inclusive hay un video donde un varón está escapando en un carro, y cuando llega un chequeo, él quiere escaparse, hermano, y lo agarran. ¿Por qué? Porque venía de Wuhan, porque venía de donde estaban las gentes infectadas. Estamos hablando solamente de un virus, no estamos hablando ahorita de la palabra que usted acaba de leer. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. Y aquí la causa no es el COVID-19, hermanos. Aquí la causa es el nombre de Jesucristo. Pero vamos a ser un poco extremistas. ¿Pudiera llegar a darse el caso, hermanos, que dentro de la iglesia algunos nos descuidemos de nuestra vida espiritual y lleguemos inclusive al grado de aborrecer a nuestros hermanos? Eso se va a dar. Es más, déjenme le doy ese pasaje. Isaías, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes conocen ese pasaje, muy, muy interesante. De hecho, este pasaje se utiliza para hablar dentro del ámbito religioso, pero igual, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto se va a dar a nivel espiritual, no solamente por las diferencias de denominaciones, sino por las diferencias o más bien por el resfrío espiritual en las vidas de los hijos de Dios. En el capítulo, permítanme, gloria a Dios. ¿Vale? Gloria al Señor Jesús. Vuestros hermanos los que os aborrecen, ¿se acuerdan, hermano? Así, amén. Ya tenemos rato que no utilizamos ese pasaje. Dijeron, glorifíquese Jehová. A ver, hermanos, ustedes que están ahí listos. Yo estaba en el 66, pero no. Aquí está 66, verso 5. 66, verso 5, lo tienen. Verso 5 dice así: oigan palabra del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra. ¿Y lo que dice, hermanos? Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre. ¿Qué dijeron, hermanos? Glorifíquese el Señor. O sea, ellos pensaban que estaban bien, mas Él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y a su nombre. Ok, vamos a este punto, hermanos. ¿Cuál es la regla de un cristiano? ¿Cuál es el estandarte de un cristiano? Que debemos de amarnos los unos a los otros. Ahora, vuelvo a repetir esto, hermano, no me malinterpreten. No estoy diciendo que tiene usted que ser igual que el hermano en su carácter, que si el hermano dice que es blanco, usted tiene que decir blanco. No se malinterprete esto. El punto es no llegar al grado donde, yo no sé, hermanos, donde usted hasta le dé náuseas ver al hermano fulano o a la hermana sultana. Y si llegara a suceder eso, sería importante que corrigiéramos esas áreas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, ¿saben ustedes que la apostasía es progresiva? ¿Qué es la palabra progresiva, hermanos? ¿Qué es? De hecho, está relacionada con el sol. Hace algo que va en aumento. Exactamente. La apostasía, hermanos, no nace de la noche a la mañana. La apostasía va progresivamente. Hay estos síntomas que se van viendo en el cristiano cuando este cristiano va rumbo a la apostasía. Empieza primero a descuidar su vida espiritual, deja de orar, deja de ir a la iglesia, deja de leer la Biblia. Luego empieza, ¿verdad?, a hacer cosas que antes hacía que no eran correctas. Luego después, ¿verdad?, empieza la crítica, la burla, el coraje. Y luego, inclusive, hermanos, usted sabe que el capítulo 12 del libro de Hebreos, cuando pone el ejemplo de Esaú, porque, hermanos, Esaú le agarró, Dios bendiga a Esaú por su nombre, muy bonito nombre, pero Esaú, hermanos, aborreció a su hermano. Lo quiso matar. Gracias, es que una reconciliación al final. De hecho, cuando Jacob está regresando con Esaú, dijo Jacob, le dijeron, viene Esaú a recibirte, pero viene con 400 valientes. Y Esaú se puso vivo y mandó primero una parte y se quedó con la otra parte. Gracias, que hubo una reconciliación ahí.
Y en ese capítulo 12, hermano, usted sabe bien que la Biblia dice, mirando bien que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Antes pone el caso de Saúl que vende su primogenitura. Entonces, la apostasía, hermanos, es progresiva. De hecho, yo creo con todo mi corazón, hermanos, que nadie tenemos intención de aborrecer a ningún hermano, ¿verdad que no? No, esperamos que eso sea así. Que tengamos diferencias, que tengamos diferentes caracteres, que no miremos las cosas igual, que inclusive en algún momento usted se junte más con un grupo que con otro grupo. Eso no es ningún problema, hermano. No, definitivamente eso no. El problema es cuando en nuestro corazón empiezan, hermanos, a nacer cositas, llega al grado, hermanos, de lo que es el aborrecimiento. Bueno, usted lo acaba de leer. Cualquiera que no ama a su hermano, ¿qué es, hermano? Homicida. Es un homicida. Y sabéis que ningún homicida puede entrar en el reino de los cielos. Bien, como el tiempo se nos fue, voy a, por lo menos, introducirme en esta otra parte, en esta otra área. ¿Cuál es la palabra que sigue, hermanos? No adulterarás. ¿Cuántos sabemos que adulterar físicamente, ya sabemos que es adulterar, es quebrar un mandamiento de Dios? Amén, así es. Eso no se puede negar. De hecho, en el Antiguo Testamento, uno de los pecados de muerte era precisamente el adulterio. Y de hecho, hermanos, ustedes cuando leen el caso de aquella mujer, en el capítulo, ¿qué es? El capítulo 8 del libro de Juan, cuando traen a una mujer que fue tomada en el mismo hecho adulterando, la traen, hermanos, pero yo les he platicado que en ese pasaje hay un error. Bueno, no en el error, no en el pasaje, sino en la acción. Porque de acuerdo a la ley de Levíticos, hermano, cuando unas personas eran encontradas en adulterio, no se traía solamente a la mujer, como lo hicieron en ese caso. Ahí no trajeron al hombre. Pero claro, el propósito era cuestionar a Jesús. Y a Jesús muestra su misericordia y ustedes saben en qué terminó todo eso. Pero vayamos al término, al punto de un adulterio espiritual. ¿Qué es un adulterio espiritual, hermanos? Y, hermanos, hay muchos textos donde la Biblia nos enseña del pueblo de Israel, hermanos. Cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? 40 años servían al Señor y lo que hacían después, hermanos, se alejaban del Señor por 40 años. Y luego otra vez allí iban. Y luego otra vez ahí venían. O sea, ¿qué en la Biblia qué es el adulterio espiritual? Solo para darles una idea, si se va conmigo a Isaías capítulo 1, en el nombre del Señor Jesús, como el tiempo se está yendo, quiero correr en esto, a manera de consejo, porque hermanos, hoy tenemos una marea, ¿verdad?, de predicadores en YouTube. ¿A qué se llama? ¿Ustedes no miran YouTube, hermano? Sí. ¿Sí? Sí, yo sí. ¿Facebook? También. Yo sí. Y hay muchos predicadores, y hay muy buenos predicadores. Y claro, también hay malos predicadores, de todo hay. Y yo les he dicho aquí, hermanos, que yo no le prohíbo a nadie ver lo que ustedes quieran ver. Lo que yo les encargo es que tengan cuidado de qué es lo que están viendo. ¿Por qué? Porque hoy oyen ustedes a un predicador y el predicador dijo, hermanos, y que ahí viene el Nibiru y que va a explotar y que la tierra y ustedes se asustan, ¿no? Y luego mañana le dicen, no te creas, el Nibiru no existe. Oye, espérame, ¿dónde está tu convicción? ¿En qué has creído? Entonces, hoy en día, hermanos, aunque ustedes no lo crean, quizás por la ignorancia que había en aquellos tiempos, o quizás por la tecnología que hoy tenemos, hermanos, hoy en día, hermanos, mucho cristiano está viendo mucho mugrero en la tecnología. ¿Eso no? Bueno, eso es un consejo, no me malinterpreten. Ya, el hermano quiere controlarlo, no, adelante. Pero tengan mucho cuidado, hermanos, porque hay cosas que le pueden dañar. Hay cosas que le pueden perjudicar. Y en ese proceso en que algunas cosas le estén perjudicando, es muy probable que usted no pueda volver a revertir, el daño que le causó eso. Miren, voy a dar un ejemplo, sencillo el ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, cuando David mató a Goliat? ¿Sí se acuerdan, hermano? Después de que David mata a Goliat, hermanos, hay una algarabía de alegría en el pueblo, todos muy contentos, ¿verdad?
Saúl le prometió y se lo cumplió, le dio a su hija, y ahí van, hermanos, de regreso a Jerusalén, y van llegando, hermanos, a Jerusalén, y los estaban esperando con victoria, y de repente salió un canto, hermanos, un cántico, el cántico que inclusive aquí lo hemos cantado, ¿verdad? Saúl mató a David, y David a su Dios. pero David a su Dios. ¿Saben lo que sucedió cuando Saúl oyó eso? Le entró un odio que a partir de ahí, usted lea la Biblia, Saúl todo lo que quería era matar a David. Si no es gracias a Dios, claro, pero porque Jonathan, el hijo de Saúl, se hace amigo de David, que lo libró de muchas ocasiones de morir. Pero a partir de ahí usted ve la Biblia y se da cuenta que Saúl, hermanos, lo perseguía para matarlo. ¿Y dónde empezó el odio, hermanos? ¿Dónde empezó el odio? En algo muy sencillo. En el solo hecho de haber oído, Saúl mató a mí, pero David mató a sus enemigos. Eso no le gustó a Saúl, entró, hermanos, por aquí, y ¿a dónde creen que le llegó? Le llegó acá. Y de ella no se lo sacó a David, de Saúl también. De hecho, más adelante usted ya sabe lo que pasa, y Dios desecha a Saúl. Aunque fue por otra causa, fue por una desobediencia de una ¿cómo se llama? Misión que Dios había mandado a Saúl y lo desobedece. Pero a partir de ahí, hermanos, usted ya sabe que Saúl empieza a perseguir a David. Bueno, ya vemos más adelante que Dios le dice a Samuel, ¿verdad? Vete a la casa de Isaí, porque me voy a proveer de rey. Ya ustedes ya saben cómo, ¿verdad? Dios unge a David como rey, ahora ya es como rey. Y bueno, usted ya sigue la historia y se da cuenta que finalmente David tiene que huir, ¿verdad? Y en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, le enseñó las pruebas, ¿verdad? Para que se diera cuenta que realmente David perdonaba la acción de Saúl. Sin embargo, ya vemos la triste situación. Saúl muere, Jonathan muere y David, ¿verdad?, los llora porque en David, hermanos, no había, fíjense, todos lo echaron en corrida, y en David no había coraje, no había odio hacia Saúl. Bueno, eso puede suceder, hermanos. Tengan mucho cuidado con lo que están viendo y oyendo, ¿verdad? No están obligados a no ver, pero puede haber algo que los puede desviar. Porque tanto que hemos estado, ¿no?, insistiendo en que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Porque vendrán tiempos cuando no queremos, sufrirán la sana doctrina. Y hoy en día, hermanos, hay doctrinas de todos colores y sabores. Pero miren cómo le dice Dios a Israel, o sea, a los judíos. Bueno, en este tiempo todavía, sí, ya se mencionaba la palabra judío. Muy bien. Capítulo 1 de Isaías, ¿lo tiene? Está un poco larga la escritura, pero la vamos a leer. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio sobre Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y luego le dice: oigan cielos, escuchen tierra, porque habla el Señor. Dice Dios: crié hijos engrandecidos y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. Mira hasta dónde llegó Israel, hermanos. Y el asno el pesebre de su Señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Bueno, no es que no tenía entendimiento, él conocía la palabra de Dios, pero no la puso por práctica. Y luego empieza el reclamo de Dios diciendo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron la ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la punta del pie hasta la cabeza. No hay cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolados como asolamiento de extraños. Y dice el verso 8: y queda la hija de Sión como choza en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Está hablando de Israel, hermanos. Dice el Señor en el verso 9:
Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy poco de residuos, o sea, reliquias, ¿qué dice, hermanos? Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, o sea, destruidos. Y luego, ¿cómo le dice el Señor en el verso 10? ¿Cómo le dice, hermano? Príncipes de Sodoma, oigan la palabra del Señor, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí? Bueno, ya el Señor empieza ahí a hablar de los cultos, por cierto, empieza a hablar de los cultos. A ver, ¿cómo le dijo el Señor a Israel, hermanos? Pueblo de Sodoma y ciudad de Gomorra. En Jeremías, ya se fue el tiempo muy rápido, en Jeremías, hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en Jeremías, en Isaías también, pero más en Jeremías, en Ezequiel más fuerte todavía, Dios le dijo a Israel prostituta, ramera. Dios le dijo a Israel ramera. Y le decía, porque debajo de todo árbol verde te acostabas y tenías tus amoríos con los otros dioses. O sea, ¿qué le está diciendo Dios al pueblo de Israel? Le está diciendo adúltera, hermanos. Le está diciendo ramera. ¿Por qué? Porque había dejado a Dios. ¿Y se había ido a dónde? Se había ido a seguir a otros dioses. O sea, ¿qué es el adulterio espiritual? Cuando usted deja a su Dios, hermano, y se va a hacer otras cosas, o deja a su Dios y se va a adorar a otros dioses. Ahora, el otro día les dije, la idolatría, hermanos, no está sujeta solamente a una imagen o a una pintura, La idolatría tiene muchas líneas. Y no voy a meter en ese punto, pero mi pregunta es, ¿puede un cristiano, hermanos, adulterar espiritualmente, sí o no? Sí, sí puede. ¿Puede un cristiano matar a un hermano espiritualmente, sí o no? Sí, sí puede. Que si nos examinamos, hermanos, alguien pudiera decir, bueno, matar, gloria a Dios, lo paso, lo estoy practicando, no he matado a nadie hasta ahorita. Adulterio espiritualmente, no, gracias a Dios, sigo fiel a mi Dios. Y pudiéramos examinar, no hay tiempo y ahorita, pero hay otras partes que las vamos a ver, hermanos. Pero dense cuenta que lo que este joven dijo, hermanos, no es cualquier cosa. Todo esto he guardado desde mi juventud. Y a su nombre. Gloria. ¿Qué tan seguro está usted de su salvación, hermano? Solamente metas en esos 6 puntos. Examínese y diga, y usted puede llegar a decir, la tengo hecha, entro con un 99.9, por no decir el 100. Ahora, ¿cuál es aquí la pregunta? No, la pregunta aquí no es si usted va a entrar o no, ese es asunto suyo. La pregunta aquí es, ¿cómo estamos para que al venir el Señor, hermano, nosotros tengamos la seguridad de que realmente me voy a ir con Él? Pero déjeme y termino aclarándole lo siguiente. ¿Qué es lo que va a determinar si me voy con Él o no? ¿Lo que yo piense de mí o lo que yo viva de la palabra de Dios? Escudriñar las Escrituras. ¿Qué es? 5:39. Escudriñar las Escrituras. ¿Para qué, Señor? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. ¿Qué es lo que va a determinar si tengo garantizada la salvación o no la tengo garantizada, hermanos? Es la palabra de Dios. Dame tu celular. No hay otra. Si la Biblia, hermanos, no nos aprueba, Tu celular. ¿quién más nos va a aprobar? El otro día se lo dije, hermanos, si yo les dijera, a ustedes se van a ir al cielo, nomás tráiganme los diezmos, no hay problema con eso. Maldito el varón que confía en él. Si nosotros, hermanos, somos honestos, este joven lo podemos reprobar porque no hizo lo que el Señor le estaba pidiendo, pero examinamos la otra parte, nos tenía un 99% de aprobación. ¿Por qué? Porque estaba guardando la palabra de Dios. Y nosotros estamos guardando la palabra de Dios. No lo estoy interrogando, lo estoy llevando a una reflexión. Caray, eso es cierto. Por ejemplo, si yo les dijera, por ejemplo, hermanos, de las mentiras, ¿cómo andamos con las mentiras, hermano? Pero vamos, mire, como no hay perfecto,
Por cierto, no hay perfecto. De hecho, la Biblia dice ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra y que nunca peque. Una cosa es que usted, de repente por ahí, hermanos, se aviente una. Pero otra cosa es que usted constantemente esté haciendo. Eso se llama un estilo de vida, el hermano lo dijo, ¿correcto? Nadie puede levantar la mano aquí, ni yo, de decir, hermano, yo nunca he echado mentiras. No, yo he echado mentiras. Pero ¿bajo qué grado? Y eso es muy importante. Porque lamentablemente, hermanos, a veces las mentiras las utilizamos para protección personal y es ahí donde lamentablemente, hermanos, esa protección personal nos reprueba delante de Dios. Y a su nombre. ¿Por qué no se pone de pie en el nombre de Jesús? Ya se acabó.